¿Cómo estamos hoy, Revolution Church? Es bueno estar con ustedes. Es bueno adorar con todos ustedes. Quiero darles la bienvenida de nuevo a nuestra serie de fin de semana llamada El Mayor Mandamiento, cuando Jesús preguntó cuál era el mayor mandamiento, y el primer mandamiento dijo es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo hacemos eso en nuestras vidas? De eso ha tratado esta serie, de eso tratará de nuevo esta serie hoy. Y por eso vamos a abrir las Escrituras. La palabra de Dios es pan. Amén. Si alguien cree eso, quiero animarle a que vaya y abra el capítulo 14 de Josué. Josué 14. Vamos a estar en el versículo 6 al 14. Mientras te diriges ahí, quiero saludar a la familia global de Revolution Church. Hola Revolution Church Ciudad de México, y hola Revolution Church Lone Tree, y hola Revolution Church Colorado Springs. Una familia de iglesia global unida. Que la gracia en la casa fluya a toda la casa. Amén. Dios es bueno. Verso 6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: ¿Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea? Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé cómo yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza, para la guerra y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Así que vamos a hablar de Caleb un momento, porque, ¿cuál es el secreto de este tipo? Hoy en día se habla mucho de longevidad, y aquí está este tipo, tiene 85 años y dice: ciudades fortificadas y gigantes, adelante, yo le entro, mándame para allá. ¿En serio? ¿Cuál era el secreto de este tipo? Te hace preguntarte. ¿Fue el padre del CrossFit? ¿Construyó una barra de ejercicio con madera de acacia dentro de su tienda en el desierto? ¿Qué carambas tenía o hacía? Quizás se levantaba antes de la hora de la recogida del maná todos los días, todos los demás seguían durmiendo, pero él no es flojo, está arriba y está aplicado y está recogiendo algunas rocas, haciendo sentadillas. No sé, pero ¿cuál es su secreto? Quizá podrías pensar que era su dieta y decir: bueno, no hay mucho margen de variación, todos comen maná. No sé, quizá tomaban maná infusionado con polvo de proteínas de grillo o algo así. No lo sé. Quizá dejaba que sus codornices se descompusieran por un día para poder tomar algo de probióticos naturales, y todos los demás se lo estaban perdiendo. ¿Qué rayos le pasa a este tipo? ¿Cuál es su secreto? Obviamente no es ninguna de esas cosas. En cambio, es lo mismo que le hizo destacar 45 años antes.
es exactamente lo mismo que hizo que cuando toda una nación se derretía de miedo, se pusiera junto a Josué y Moisés, lleno de fe y lleno de confianza en el Señor y de fuerza, dispuesto a subir a la tierra aquel día. Así que es lo mismo que llevó a la conservación de Caleb todos estos años después. Obviamente eso es obra del Señor. La conservación de Caleb está reconociendo que es obra del Señor. Pero eso no significa que no hubiera algo que Caleb hiciera para acceder a la gracia del Señor y lo conservara contra todo pronóstico. ¿Qué es eso que hizo Caleb? ¿Cuál era su secreto? Te diré, es que vivió dando honor a su nombre. Vivió dando honor a su nombre. Caleb. Caleb es uno de mis nombres favoritos. Significa todo corazón o corazón entero. Si por alguna razón yo tuviera otro hijo y Dios, por favor, no. Y si ese hijo fuera un niño y no, Señor, estoy cargado al límite, tú lo sabes. Pero si así fuera y no, querida, esto no es abrir la puerta lo más mínimo, así que no creas que haya alguna posibilidad, pero hipotéticamente, si eso pasara, le llamaría, si Dios quiere, Caleb. O crear una generación que ame al Señor con todo su corazón en medio de un mundo que le acusa con todo su corazón. Levantar una generación que cuando persevere en el desierto que está por venir, del que se nos habla en la palabra de Dios, cuando persevere bajo las dificultades del futuro, permanezca igual de llena de fe y permanezca igual de fiel en todos los años y décadas que Dios les conceda. ¿Sabes lo que quiero? Una de las cosas que quiero es que cuando Jesús vuelva algún día, y lo hará, cuando vuelva en ese tiempo, dijo que durante ese periodo el amor de la mayoría se habrá enfriado a causa de toda la tribulación y todas las penurias y persecuciones. ¿Sabes qué? Quiero que vuelva y que encuentre lo que preguntó si encontraría en aquel día: fe. Fe genuina. Una comunidad que le cree con todo su corazón y una comunidad de creyentes cuyos ojos están puestos en el cielo, cuyo amor no se ha enfriado, que están justo ahí esperando, vigilando con ansia, que están deseando que llegue el día en que regrese su amado y cuyos corazones están ardiendo, cuyos corazones no se han enfriado. Quizás los de muchas otras personas sí, pero no los suyos. Sus corazones arden al rojo vivo. Incluso en medio de tales circunstancias, gran parte de lo que hacemos y de lo que somos en Revolution Church procede de esa visión. No estoy seguro de que nadie pueda comprendernos realmente sin la urgencia que tengo de comprender lo que se avecina en los últimos días. Que debemos, por amor al Señor, debemos pasar la estafeta de una fe que pueda resistir todo el infierno que se desate en contra. ¿Qué estafeta estamos pasando? Y luego, como Josué y Caleb, los que perseveraron y no renunciaron a las promesas de Dios, no murieron en el desierto como tantos otros, que la generación final también será probada en el desierto, pero no para poseer una promesa que es una tierra santa temporal, sino que es una tierra santa eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra. Necesitamos levantar una generación como Josué y Caleb. ¿Me dan un amén? Dirás, ¿cuál es el problema? El problema es que la estafeta está en manos del cristianismo en este momento. No es la estafeta que nos pasó la primera generación. Y esta estafeta de fe no está preparada para prevalecer y perseverar. Mira, ocurrió algo glorioso, la difusión histórica del cristianismo y los avivamientos de los primeros siglos del cristianismo. Como sabes, una nación, un imperio entero se convirtió en gran medida.
Y a medida que el cristianismo se hizo popular y creció en población en muchas partes del mundo, empezó a ablandarse y a perder lo que se nos dio en nuestras raíces, lo que le permitiría prevalecer y perseverar bajo circunstancias muy difíciles. Incluso frente a la oposición y la persecución, pero las mareas están cambiando. Pero aunque así sea, pocos ven la necesidad de lo que estamos hablando ahora. Pocos lo ven, pocos lo reconocen, pero de hecho la necesidad es ahora mismo, para entonces. Obviamente lo que estoy compartiendo con ustedes ha sido impreso en mí, como lo he compartido históricamente al recibir visiones y sueños del Señor. Pero estoy totalmente seguro de que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de una revolución del primer amor en la que la novia de Cristo vuelva a un amor de todo corazón por su Señor. No diluido, colocando el segundo mandamiento por encima del primero, priorizando la presencia y las prioridades de las personas sobre la presencia y las prioridades de Dios. Ahora es el tiempo de estar en la punta de la lanza de una obra de Dios que impactará grandemente a las generaciones futuras e incluso impactará grandemente a la recepción del Señor en su venida. Así que la pregunta para hoy es esta: ¿cómo conservamos un amor de todo corazón por el Señor? Este corazón, por cierto, está colgado de un gancho para plátanos. ¿Alguien tiene un gancho de plátano en casa? Uno de ustedes tiene un gancho de plátano y ahora todos van a comprar un gancho de plátano. De hecho, compré lotes de ganchos para plátanos antes de dar el sermón. Verán, los plátanos se magullan con facilidad y cuando se posan sobre algo se acelera su deterioro. Pero al colgarlos se conservan. Entonces, ¿cómo conservamos un amor de todo corazón para el Señor? ¿Cómo lo mantienes? Y quiero animarte a que no te desconectes, porque sé lo que les está ocurriendo a algunos de ustedes, incluso ahora mismo. Has llegado a creer que simplemente no está a tu alcance la capacidad de completar la carrera con un corazón ardiente por el Señor y un corazón entero por el Señor, porque has tenido suficientes experiencias que te han dicho lo contrario y piensas algo así. Sí, sé que ha habido esos momentos en mi vida en los que he estado ardiendo por Dios y mi corazón se enciende, pero luego se apaga, y luego mi corazón se enciende otra vez, pero luego se apaga otra vez. Y tal vez miras a los que parecen solo seguir creciendo en su pasión y su amor y su ritmo y su búsqueda del Señor, y a lo mejor piensas, bueno, algo es diferente en ellos, algo es diferente en su constitución, y yo no soy así, y yo no puedo hacerlo. Pero eso no es cierto. Y hoy quiero hablarte de lo que se necesita para correr la carrera con un amor de todo corazón por el Señor y conservarlo hasta el final. ¿Qué hace falta? Hay 4 partes en un corazón íntegro. Hoy hablaremos de 2 de ellas. ¿Cuál es la primera parte? Hablando de aquellos que tienen lo contrario de esto. Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero enfocarme en el hecho de que no dieron gracias a Dios. La palabra para gracias es una palabra compuesta, es una combinación de la palabra para bien y la palabra para gracia. Es reconocer la buena gracia de Dios en tu vida. Así que lo primero que separará a un corazón que no podrá conservar y se enfriará durante las magulladuras y cosas de esa naturaleza de uno que conserva un amor de todo corazón es la acción de gracias o gratitud. ¿Pero por qué? Bueno, si la acción de gracias reconoce la bondad de la gracia de Dios, la palabra bíblica para gracia, charis en griego, significa favor inmerecido o no ganado. Así que un corazón que va a mantenerse en su amor por el Señor tiene explícitamente este reconocimiento de que no merece la buena gracia que Dios le está dando. Y por eso va a mirar a su alrededor, a toda la gracia de Dios en su vida, y va a decir: gracias, gracias, gracias.
es agradecido. Verás, no damos las gracias por lo que creemos que merecemos y no tenemos gratitud hacia quien nos está dando lo que creemos que merecemos. Si quieres conservar un amor de todo corazón por el Señor, la gratitud debe convertirse en una de las partes más comunes de tu vida y de tu hablar. Pero quiero que entiendas un poco más por qué la gratitud es tan poderosa, porque parece muy simple. Otro versículo que arroja luz sobre esto es, de hecho, 1 Corintios 14, versículos 13 a 19. Es un texto que muchos pasan por alto porque está incrustado en este pasaje sobre hablar en lenguas, que es tan interesante y fascinante que la gente pasa por alto algo del pasaje. Dice esto en los versículos 13 y 19. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de ¿qué? Gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices. Porque tú das ¿qué? Gracias, bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, y ya he hablado de esto antes. Esto es una mala traducción a mi ver. Literalmente es doy gracias a Dios más que todos ustedes hablando en lenguas. Consistentemente con los dos versículos anteriores. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas o en otro idioma. Un par de cosas aquí. Primero, yo sí creo que el Espíritu Santo da la gracia para hablar en lenguas en idiomas desconocidos. Yo mismo puedo dar testimonio de haberlo experimentado. No creo que las lenguas sean la única señal de estar o que se tenga siempre que mostrar para estar lleno del Espíritu Santo. Esto suele provocar una pequeña separación teológica entre Revolution Church y nuestros queridos hermanas y hermanos pentecostales, pero también seguimos una pauta bíblica para hablar en lenguas al público en una reunión pública y abierta. Esto significa que no permitimos hablar en lenguas en público el fin de semana, ni los miércoles en reuniones en las que haya invitados que no entiendan lo que está pasando, excepto cuando somos guiados expresamente por el Espíritu Santo a hablar en lenguas en público. Y en esos casos sí pedimos interpretación, como nos llaman a hacer las Escrituras. Ahora, mantener esta postura también nos trae una pequeña separación teológica con nuestros queridos hermanos y hermanas carismáticos, pero ese no es el tema de hoy. Pero no puedes leer este pasaje sin abordar estas cosas. El punto es este. ¿Sabemos lo que el Espíritu Santo dice a menudo cuando es Él quien ora y habla a través de nosotros en una lengua desconocida? Puedo decirte que una vez en mi vida se me dio una interpretación de las mismas lenguas que el Espíritu Santo hablaba a través de mí. Yo era bastante joven, tenía poco más de 20 años, hacía poco que se me había concedido esta gracia de orar de esa manera. No estaba en una iglesia carismática ni pentecostal. En consecuencia, yo era lo que podríamos llamar un carismático de closet. Así que un día, en mi propia oficina, temprano en la mañana, con la puerta cerrada, estaba orando en este recién dado lenguaje de oración y le pedí al Señor, porque en su palabra dice que puedo hacerlo, le pedí una interpretación, y esa interpretación surgió y salió de mí de la misma manera que lo hicieron las lenguas. Me sorprendió lo que oí. Era la más hermosa, espléndida secuencia de adoración y afecto y honor y alabanza y gloria y acción de gracias a Dios. Pensé que solo sería intercesión, pero estaba equivocado.
Y nunca me había fijado en este versículo que dice que cuando alguien ora en lenguas, se da gracias a Dios. Pero aquel día esto se convirtió en un catalizador para adentrarme en las Escrituras y aprender más sobre la alabanza y la acción de gracias bíblicas. Si el Espíritu siempre está dando gracias en la medida que dice el apóstol Pablo, es un hecho que alguien que está hablando en lenguas estará dando gracias a Dios. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que Dios se acerca al agradecimiento. No vas a encontrar a una persona llena del Espíritu que esté muy baja en agradecimiento y muy alta en merecimiento. Es repelente para el Espíritu de gracia porque es antigracia. Parte de por qué esto es una parte tan poderosa para preservar un amor de todo corazón por el Señor es porque el Espíritu se acerca a un corazón que está lleno de agradecimiento y gratitud, y no podemos perseverar y preservar sin estar llenos del Espíritu. ¿Sabías eso? No podemos preservar un amor de todo corazón por Él sin estar llenos del Espíritu. Relacionado a eso, leí un libro recientemente, y por recientemente quiero decir hace 2 días, muy recientemente leí este libro. Era acerca de este hombre que murió en un accidente de coche. Llevaba muerto 8 horas y se despertó bajo una sábana blanca en Bartlesville, Oklahoma. Según se informa, el empleado de la morgue se hizo en el pantalón del susto. Estaban a punto de meterlo en el cajón. Pero cuenta que le mostraron varias cosas sobre el cielo. Ahora, con cualquier revelación que se afirme haber sido recibida por el Espíritu, tienes que ponerlo todo a prueba. Siempre lo digo y siempre lo diré. Puedo decirte personalmente que mientras lo leía, sentí la presencia del Espíritu con mucha fuerza. Mientras lo leía yo mismo. El libro se llama Mi tiempo en el cielo, de Richard Sigmund, si quieres probarlo tú mismo. Pero en fin, había algunas cosas que Jesús le dijo sobre la era venidera. Todo el libro mostraba estas diversas partes del cielo que se le permitió ver para abrir realmente nuestros ojos a la grandiosa y gloriosa herencia que viene para los que están en Cristo Jesús. Pero el Señor también, según relata, le mostró algunas cosas sobre lo que está por venir. Una de ellas fue esta, y cito: vi una gran ola, era el gran último mover de Dios. Tenía 7 niveles de alto y proféticamente se me dijeron 7 señales. Y cito, la primera señal fue esta, cita: el último gran movimiento de Dios será en lugares apartados día y noche. Fin de la cita. Ahora, solo piensa en esto. Este hombre falleció en 2010. Así que hace bastante tiempo que recibió esto y lo escribió, pero como iglesia, Dios nos ha estado llamando a lugares apartados, como compartí hace poco, incluso a lugares donde ni siquiera reconocemos la lengua que se habla. Y también nos ha estado llamando a la oración 24/7 y a la adoración 24/7, día y noche. Esa fue solo la primera señal. De nuevo, acabo de leer esto hace poco. La segunda señal: aumentarán las señales y los prodigios, y estos serán combatidos. Vaya. Revolution Church sabe algo sobre el aumento de los signos y prodigios, ¿o no? Solo el año pasado vimos más señales y prodigios de los que la mayoría podría siquiera creer. Vimos lo que parecían piedras preciosas apareciendo en nuestro centro de adoración donde antes no estaban. Incluso en otros lugares de nuestra iglesia vimos como brillantina apareciendo donde antes no estaba. En todos los colores, muchos tamaños. En algunos casos era casi como si hubiera estallado una bomba de brillantina en el lugar. Y Dios estaba abriendo nuestros ojos a los distintos tipos de testimonios a medida que Él está acercando los tipos de cosas que está haciendo en nosotros y entre nosotros. Vimos aparecer plumas donde antes no estaban. Y el Señor está hablando de esta obra
llevándonos bajo la sombra de sus alas, su protección y su provisión de una manera única. Sentimos ráfagas de viento que atravesaban nuestro centro de adoración cuando no había puertas abiertas y no había explicación. El Espíritu Santo daba testimonio de algo nuevo que Él estaba haciendo. Oímos instrumentos tocando, junto con nuestros conjuntos de adoración 24/7, instrumentos que no estaban físicamente presentes ahí en el cuarto. Era como si el cielo mismo estuviera adorando con la adoración que estaba ocurriendo aquí. Tenemos testigos que afirman que vieron luces aparecer en este centro de adoración, gotas de lluvia que caían en el centro de adoración, aunque no llovía afuera. Incluso vieron una nube de gloria en nuestro centro de adoración. Hemos estado viendo muchas señales y muchas maravillas, y como puedes imaginar, también hemos sido combatidos y hemos recibido mucha oposición por testificar de estas cosas. Pero esa fue la segunda señal que leí en este libro. La tercera señal es que las leyes de la física se suspenderán para que pueda fluir lo milagroso. Ahora, lo que eso significará no lo sé en términos de lo que Dios hará, pero Él ha hecho que el sol se detenga antes, y me imagino que si volviera a hacerlo, la confianza de la gente en la ciencia podría debilitarse un poco. Le aumentaría la fe en lo imposible. La cuarta señal es que, cito, las leyes del tiempo y del espacio serán dadas a conocer a los hombres. Fin de la cita. Ahora bien, creo que eso significa que habrá nuevos avances en la ciencia que demostrarán que lo que antes creíamos cierto sobre el espacio y el tiempo en realidad no lo era, y que se dará a conocer a los hombres. La quinta señal es que el conocimiento del hombre aumentará y no se basará en cosas carnales. Yo he interpretado esto como que habrá una iluminación sobrenatural aumentada, dadora de gracia y percepción y conocimiento y sabiduría del Señor, liberados a través de su pueblo, sus profetas y sus heraldos en los últimos días. La sexta señal, cito, maremoto séptuple, el último gran mover de Dios irrumpiendo en las costas de la eternidad. La mayor parte se derramará en las zonas rurales. Busco a mi esposa en los lugares humildes. Yo nací en un establo. Y luego la séptima señal, cito, se da sensibilidad a mi pueblo en días y semanas justo antes de mi regreso. Y luego también registró esto: multitudes masivas participarán en este avivamiento, que será a través de personas que den toda alabanza al Señor. Vendrá para desarraigar y destruir a los farsantes. Mantendrá a los fieles y será la introducción a la venida de Cristo. Fin de la cita. Ahora, en esa línea, y nos estamos acercando al punto original al que iba, pero puedo compartir del Señor las cosas que nos ha mostrado personalmente, que en este próximo avivamiento global, el espíritu de la época va a tener más hostilidad hacia la iglesia que la que nunca hemos visto antes en ningún avivamiento histórico. Y la iglesia está en avivamiento, mucha hostilidad. El espíritu de la época dirá que los que se encuentren con este derramamiento del espíritu, que están delirando, que son radicales, que son extremistas. ¿Por qué lo odiarán tanto? Odiarán, uno, los signos y prodigios, pero también, y no lo digo por orden de prioridad, odiarán la predicación de la palabra, odiarán que se llame al pecado pecado. Será muy despreciado este avivamiento, y entonces gran parte de la iglesia hoy se unirá al espíritu de la época en represalia contra la verdadera iglesia, donde Jesús y la presencia del Señor, quienes de hecho convocaron a la reunión, están ahí moviéndose poderosamente en medio de ellos. Y así es como va a haber una gran división. En este próximo gran derramamiento del Señor, la luz se hará más brillante, la oscuridad se hará más oscura. Este confuso punto medio para los que no disciernen va a ser empujado. Va a ir en una dirección o va a ir en la otra. Otra cosa que registró fue a Jesús diciendo, cito, ve a contar a mi pueblo lo que has visto aquí y diles que tengan sus templos limpios y llenos de mi Espíritu Santo. Solo con mi ayuda podrán resistir hasta el final. Como ves, estar lleno del Espíritu Santo es una bendición, sí, pero también es esencial. Es esencial
Y aunque el acceso al Espíritu es el mismo para todos los que están en Cristo Jesús, no todos hacen lo necesario para ser llenos de su Espíritu y para permanecer llenos de su Espíritu. Ser llenos del Espíritu es en realidad un mandamiento en la palabra de Dios, y eso es porque de hecho hay algo que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu. Es como la parábola de las 10 vírgenes. Todas salieron con sus lámparas, todas tenían aceite en las lámparas, todas estaban ardiendo, todas esperaban la llegada del novio. Pero a la mitad no se les permitió entrar en el banquete de bodas. La puerta estaba cerrada y asegurada y no se les permitió entrar. ¿Por qué? Porque sus lámparas se apagaron antes de que Él llegara. Y las lámparas se apagaron porque se quedaron sin ¿qué? Aceite. Que representa bíblicamente al Espíritu. Iglesia, tenemos que ser aquellos diligentes en estar y permanecer llenos del aceite del Espíritu. No podemos hacer esto apartados de Él. No podemos arder brillantemente apartados de Él. Y la gratitud, verás, la gratitud es parte de mostrar hospitalidad al Señor. ¿Quieres mostrar hospitalidad a Dios? Alimenta una vida llena de gratitud por la buena gracia que es inmerecida, que Él muestra cada día. Pero también quiero que te fijes en un par de cosas más sobre el papel de la acción de gracias. Efesios 5, 3-5. Muy interesantemente dice esto: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de ¿qué? Gracias. Versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que el versículo 3 trata de la inmoralidad y la impureza, y luego el versículo 5 trata de la inmoralidad y la impureza, y luego el versículo 4 en el medio. Parece fuera de lugar, a menos que entiendas qué es lo que está pasando. Es sobre hablar de maneras impuras o hablar de gratitud sobre las cosas. Miren, lo que creo que necesitamos reconocer hoy es esto: hay una fuerte relación entre caminar en santidad y la gratitud en nuestras vidas. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo funciona eso? Hay una fuerte relación entre ambas cosas. También existe una fuerte relación entre seguir viviendo en pecado y la falta de gratitud en nuestras vidas. Cuando damos gracias a Dios continuamente, nos estamos recordando a nosotros mismos de dónde viene la fuente del bien. Nos estamos recordando de dónde viene todo el gozo. Nos estamos recordando de dónde viene toda nuestra satisfacción. Nos estamos recordando de dónde viene todo el amor. Cada vez que expresamos gratitud hacia Él. Y cuando no estamos expresando gratitud por la buena gracia de Dios que no merecemos en nuestras vidas, adivina lo que ocurre. Empezamos a mirar a nuestro alrededor, a las cosas creadas, y empezamos a pensar que esa va a ser la fuente de mi satisfacción, esa va a ser la fuente de mi amor, él o ella va a ser la fuente de quien me llena. Empezamos a ver en las cosas equivocadas lo que solo Dios debe ser para nosotros, y eso es por lo que pecamos. Creemos que otra cosa es mejor que Dios cada vez que pecamos. Por eso la gratitud es una parte tan importante para superar el pecado en tu vida. Y la santidad es esencial para estar lleno del Espíritu Santo. Limpia tu templo y llénate de mi Espíritu Santo. No podrás resistir hasta el final. Si vamos a pasar la estafeta de la fe a esta generación para que esté preparada para lo que viene, tiene que saber cómo vivir llenos del Espíritu Santo. Y esto es una parte fundamental. Pasemos a la segunda parte: de preservar un corazón pleno de amor al Señor, incluso en medio de circunstancias difíciles. La segunda parte de esto la vamos a sacar de Nehemías 8:10. Dice: también les dijo: id y comed de la grosura
bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Este es el contexto justo antes de esto. El pueblo de Israel acababa de oír tanto la lectura de la palabra de Dios como la explicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando lo oyeron, les dolió hasta ser convictos y habían empezado a llorar por la convicción de sus pecados. Por cierto, así es como comienza todo avivamiento. Cuando el Espíritu de Dios empieza a derramarse, primero el Espíritu Santo trae convicción al cuerpo de Cristo y ese hilo de lágrimas se convierte en un río de avivamiento. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí en Nehemías. Estaban llorando por su pecado, lloraban por la negligencia hacia el Señor, la rebelación contra el Señor e incluso su ignorancia por haber descuidado la palabra de Dios, pero como se arrepintieron, ese día se convirtió en santo para el Señor. Creo que este versículo confunde a muchos. Leemos: la alegría del Señor es su fuerza, y pensamos que eso significa como que Dios nos da algo, como si la alegría del Señor fuera más bien la alegría de parte del Señor es nuestra fuerza, pero literalmente es la alegría del Señor es nuestra fuerza. En otras palabras, les estaba diciendo: este día es santo para el Señor. Este es un día que ha traído gran alegría a nuestro Dios. Así que ustedes fortalezcanse sabiendo que Dios está complacido y está complacido contigo hoy. Fortalezcanse sabiendo que hoy acaban de poner una sonrisa en el rostro de su Señor. Y desde ese lugar, desde esa fortaleza, hagan de nuevo lo que le complace. Dejen de llorar, ahora celebren con Él. Ahora, ¿por qué es esto importante para conservar un amor de todo corazón por el Señor? Bueno, las Escrituras nos dicen que los padres no deben exasperar a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué significa exasperar a los hijos? Esta palabra para exasperar es un continuo picar de cerca en el costado que dice: no es suficientemente bueno. Exaspera. Y el problema es que muchos tienen una visión falsa de su Padre Celestial y entonces viven como hijos exasperados de Dios, no basados en la imagen verdadera de quién es Él, sino en una falsa. Le imaginan a Él solo diciendo: no es suficientemente bueno, todo el tiempo, cada día, únicamente y a menudo. ¿Y qué va a pasar? Escucha, si lo único que percibes es una perpetua deficiencia, entonces lo único que te quedará será derrota y exasperación. Y el resultado es, incluso cuando recibas una invitación de Dios, desde ese estado, en realidad la reinterpretarás como una especie de condenación por tu insuficiencia, como si no estuvieras haciendo lo suficiente. Es en realidad una invitación de su amor y una invitación a más, y se convertirá en: no estás haciendo suficiente. Si tenemos esta visión de nuestro Padre, sin embargo, si sabes que tu Padre Celestial puede complacerse contigo, y de hecho está complacido contigo, adivina qué, eso te fortalecerá. Iglesia y padres, tenemos que entender algo: no se encontrará fuerza en la aprobación imposible. Claro, verás a un niño, golpeará su cuerpo hasta desmayar para intentar encontrar alegría en la cara de su padre mirándole. Pero probablemente hayas vivido lo suficiente para saber que eso no durará para siempre. Eventualmente, ese niño se exasperará y tirará la toalla, y ya no le importará lo que piense el padre. El que ve alegría en el rostro de su padre va a encontrar una fortaleza mucho más duradera y mayor que el que nunca puede. A muchos de nosotros nos falta fuerza porque no conocemos la alegría del Señor.
En realidad no creemos que Él pueda alegrarse. No, nunca percibimos al final del día que Él está complacido con nosotros o con algo que hayamos hecho. Algunos de nosotros incluso descartamos del todo el concepto porque pensamos que si hay algún pecado en nosotros, entonces Dios no puede estar complacido. Y pensamos, bueno, nunca voy a estar libre de pecado, así que Él nunca va a estar complacido, así que ¿para qué lo intento siquiera? Escucha, yo soy uno de los que encontraron una gran fuerza cuando Dios corrigió mi forma de pensar sobre esto. Tienes que entender que Él nunca le complace el pecado. Eso es verdad. Pero le complace todo lo que se hace con fe y todo lo que se hace en obediencia. Todo eso. Aunque hayas fracasado otra vez y en otra cosa hoy, complacido. Y si te arrepientes de verdad, incluso del pecado en el que has caído, Él también está complacido con tu arrepentimiento. ¿Te has fijado en lo que dijo Jesús en la parábola que contó, en la que Él es el amo? Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en Él, ¿qué? ¿De tu amo? El gozo de tu Señor. ¿Ves? Dios es un Dios que puede estar complacido. ¿Le creíste cuando dijo eso en su palabra? Entonces está complacido. ¿Le creíste cuando su espíritu te confirmó que te hablaba y que tenía algo para ti? ¿Le creíste? ¿Caminaste por la fe? ¿Adivina qué? Fue complacido. ¿Eres perfecto? No. No sé si alguien te lo ha dicho últimamente, pero lo siento, te lo hago saber. Está complacido. Está complacido con el progreso, está complacido con todo lo de la fe y todo lo de la obediencia, todo lo que se hace por amor a Él, está complacido con ello. ¿Significa esto que Él no está en el proceso de santificarte más y más de gloria en gloria? No, sí lo está, no me malinterpretes. Pero Él puede estar complacido y lo está. En Génesis leemos al final de cada día que Dios dijo, es bueno. Debes saber que Dios está escribiendo un libro de historia de tu vida y de las cosas que está haciendo a través de tu vida. ¿Y sabes qué? Él puede decir, y nosotros podemos oír al final de cada día, fue bueno. Ellos hicieron esto, Dios estaba complacido. Fue bueno. Hicieron esto, Dios consiguió lo que quería hoy. Estuvo bien. Imagina ese día en la eternidad y oírle decir, ¿recuerdas cuándo? Y luego oírle decir que estaba complacido. No es solo imaginario, va a ocurrir de verdad. Así que vive para ello ahora y encuentra una gran fuerza. Necesitas esto. Necesitas conocer el gozo del Señor. Y puedes vivir para ello ahora. Vive buscando esa sonrisa y vive regocijándote en ella por toda la eternidad. Mucha gente está solo paralizada creyendo que Dios realmente nunca puede ser complacido. Y entonces caen en la indiferencia y caen en la exasperación. Por eso nunca vivirán con un corazón pleno conociendo la alegría del Señor sobre ti. Cada vez que te arrepientes del pecado, Él se complace. Cada vez que le crees y tienes fe en Él, Él se complace. Cada vez que confías en Él, cada vez que le obedeces, Él se complace contigo. Y de ahí viene la fuerza para correr la carrera. Solo como un apunte, y esto es solo una palabra para los padres terrenales. Y sé que también se aplica a las madres, pero las escrituras, creo, se dirigen directamente a los padres. Por una razón, creo que los padres son un poco más propensos a hacer esto. Cuida la exasperación con tus hijos. Algo a lo que he prestado atención y es que he visto un patrón a lo largo de la vida, es que algunos de los hombres cristianos más fuertes que conozco, digo, personas de las que estarías tentado de decir, wow, son tan piadosos y son tan santos, pero he visto que muchos de ellos no le caen bien a sus hijos. Y me ha parecido sorprendente porque a mí me caen bien. No lo entiendo. Estos niños deberían estar agradecidos, ¿sabes? O sea, tienen un increíble padre piadoso,
Pero intento buscar lo que ocurre y he visto una cosa en estas circunstancias y es la presencia de la crítica. Así que estos niños, en vez de ver una sonrisa y la alegría de su padre mirándoles por lo que han hecho bien, acaban exasperándose con la crítica. Y llegará un momento en que no moverán un dedo por su padre porque están exasperados por las críticas. Tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que invertir esto. ¿Ves? El gozo del Padre es la fuerza del Hijo. El gozo del Padre es la fuerza del Hijo. ¿Significa eso que nunca corrijas? No. Pero significa que observas todo lo que está haciendo bien. No solo critiques lo que ves que está mal. Y por cierto, la Biblia nunca nos dice que critiquemos. Y corregir y criticar son cosas muy distintas. Mira, la crítica es como un camino sin salida. La crítica. La corrección nunca es eso. En realidad, la corrección siempre muestra el camino. Oye, estoy muy orgulloso porque hiciste esto y esto y esto. Oye, cuando te vi hacer esto, hay una forma mejor. Déjame mostrarte lo que podrías hacer para la próxima. La corrección es muy diferente a la crítica. Iglesia, al terminar hoy, volvamos a lo esencial. Hay una cosa que queremos y hay una cosa que perseguimos. Y es correr esta carrera hasta completarla. Es cruzar la línea de meta con los ojos de nuestro corazón fijos en el Señor y el fuego de nuestro corazón ardiendo por Él. Que la lámpara no se apague. Que la lámpara ni siquiera fluctúe. Me importa la línea de salida cuando alguien decide por primera vez poner su fe en Jesucristo. Absolutamente me importa la línea de salida. Te diré que me importa más la línea de meta. Ahora, me importa la línea de salida porque no puedes tener una línea de meta sin una línea de salida. Pero lo que más me importa es la línea de meta. Y estas dos partes de preservar un corazón íntegro son tan significativas: la gratitud y encontrar fortaleza en la alegría del Señor, la alegría del Señor sobre ti. Voy a invitar a nuestros pastores de los campus a que nos dirijan en nuestro tiempo de respuesta hoy, pero mientras ellos vienen voy a invitarnos a todos a inclinar la cabeza.